Hola, ¿qué tal están? La filosofía y su historia. En este vídeo comentaré algunos aspectos de la historia del pensamiento filosófico a lo largo de los siglos, comenzando por la época antigua, la Edad Antigua, la época medieval, la época moderna, el Renacimiento en adelante y por último la época contemporánea. Se puede decir que la filosofía representa un intento de la mente humana de establecer una concepción racional del universo, y para lograr su objetivo, su propósito, su meta, la herramienta que emplea la filosofía es la autorreflexión, que aplica sobre sus propias funciones o características. Se puede decir que, dada la amplitud de objeto de estudio de la filosofía, que abarca toda la realidad, la filosofía se divide fundamentalmente en distintas ramas. Está, por ejemplo, la metafísica, que estudia la realidad, la ontología, y las propiedades de todo lo que eso existe. También la lógica, que se ocupa de los razonamientos expresados lingüísticamente y estudia su estructura, su forma y su corrección para llegar a la certeza de su validez. También es una rama importante de la filosofía, la epistemología, que fundamentalmente reflexiona sobre los orígenes, la validez y los límites del conocimiento y del entendimiento humanos. También es definible como rama de la filosofía la antropología, que analiza a los seres humanos, sus costumbres, sus actitudes, sus conductas, desde perspectivas como la biológica, la social, la humanista o la cultural. También está la ética, que estudia los códigos morales y analiza las normas, y la estética, que analiza la naturaleza de la belleza y de las creaciones artísticas. También se puede pensar en la política como rama de la filosofía, que se ocupa de los aspectos comunitarios del ser humano, como son su origen social, las formas de gobierno, la vida social, el poder, la autoridad, etc. Además de estas grandes ramas existen la filosofía de la cultura, por ejemplo, la filosofía del lenguaje, la filosofía de la ciencia, la historia de la ciencia, la filosofía social, la filosofía del derecho, la filosofía de la historia, la filosofía de la religión, etcétera, etcétera, etcétera. En este sentido, la historia de la filosofía es el reflejo, por otra parte, de la historia humana, de la vida humana y del modo de pensar del individuo a lo largo del tiempo. Diversos autores en diferentes épocas o diversos filósofos nos acercan con sus pensamientos a una realidad que se puede decir que, aunque pasada, nos ayuda a comprender también nuestro presente, porque lo que es la naturaleza humana siempre ha existido de forma más o menos similar a la actual. En este sentido, como señala, por ejemplo, un gran filósofo como Julián Marías, la filosofía ha existido durante más de 25 siglos en el mundo occidental, pero de una manera discontinua, es decir, ha habido siempre filosofía. Desde los primeros pensadores presocráticos no ha dejado de haber filosofía, aunque también hay que decir que no en todas partes, en algunos lugares sí, pero con grandes interrupciones y siempre de manera minoritaria, más bien. Por otra parte, está también la tradición filosófica, que se puede estudiar y analizar y pensar sobre ella, y que nos sirve para comprender mejor el desarrollo histórico del propio pensamiento filosófico también. En la época antigua podemos decir que la filosofía tuvo unos grandes representantes como son Sócrates, Platón y Aristóteles, y surgió en el siglo VI a.C. esta filosofía antigua griega con los pensadores presocráticos. Y pues podemos decir que hay varios periodos dentro de la época antigua. Estaría, por una parte, el periodo cosmológico o filosofía de la naturaleza. Durante esta etapa se trata de hallar los principios constitutivos que expliquen el origen de la naturaleza. De esta manera, la filosofía es entendida como la ciencia universal y a sus primeros pensadores se les denomina físicos, dada su preocupación por los problemas relativos a la naturaleza o physis. En este sentido, se pueden nombrar pensadores como Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Parménides, Pitágoras, Empédocles, Anaxágoras, Leucipo y Demócrito, y, por supuesto, Sócrates también. Sócrates estaría dentro del periodo antropológico, se le podría clasificar de esta forma, o lo que es lo mismo, el periodo de la filosofía del ser humano, que se ocupa sobre todo de los asuntos humanos y no tanto de las cuestiones de la naturaleza. Podemos decir que la reflexión propiamente filosófica sobre el ser humano se inicia con Sócrates. No obstante, antes de él también hubo otros pensadores, como fueron los sofistas, o coetáneos a él también, en cierta medida, entre los que se encontraban Protágoras y Gorgias, que enfatizan la retórica como el arte del
conocimiento y la eficacia para persuadir y conmover y convencer mediante la palabra. Aunque, por supuesto, hay que decir que los sofistas afirmaban el relativismo frente al universalismo ético-moral tanto de Sócrates como de Platón y Aristóteles. Además, en esta época antigua hay otro periodo que es el de los grandes sistemas epistémicos y ontológicos, con Platón y Aristóteles a la cabeza. Y hay que decir también que estos otros pensadores se ocuparon de todos los grandes temas de esta disciplina: el ser, el conocimiento, la cosmología o física, la ética, la política y la lógica. Esto especialmente en el caso, la lógica en el caso de Aristóteles con su órgano. Además crearon dos grandes sistemas, el idealista de Platón y podemos decir el realista de Aristóteles, ya que el estagirita se basaba en el valor de la experiencia sensible. El pensamiento de ambos filósofos podemos decir que está estructurado de tal modo que muchas de sus tesis o afirmaciones filosóficas están presentes en pensadores posteriores. En el periodo helenístico podemos hablar de una especie de filosofía ética. En esta etapa se sitúan dos corrientes filosóficas fundamentales, el epicureísmo y el estoicismo, sobre el año 300 a.C. aproximadamente, aunque también hay que destacar pues la importancia de la escuela helenística, que es el escepticismo y el cinismo también. Por otra parte, también en la última, pues en el último periodo de la época antigua, podríamos decir, el periodo religioso, podemos destacar la figura de Plotino y su neoplatonismo, que representa el último periodo de la filosofía antigua, y un rasgo característico de esta etapa es la expresión de un fuerte sentimiento místico y un anhelo religioso de salvación, que parece que tiene como similitudes con lo que representaba el cristianismo en la Edad Antigua. Y en este sentido, pues este sería el desarrollo a grandes rasgos de lo que es el desarrollo de la historia de la filosofía en la época antigua. En la época medieval, que podemos decir que comienza, bueno, según la mayor parte de los tratadistas sobre estas cuestiones y de los estudiosos e investigadores, pues en el año 476, cuando se depone el último emperador romano de Occidente y sigue el Imperio Romano de Oriente, pues a partir del año 476 aproximadamente de nuestra era empieza la Edad Medieval hasta el año 1453 aproximadamente, con la toma de Constantinopla o Bizancio por los turcos. Este periodo histórico pues está realmente protagonizado por el cristianismo y en alguna época el islamismo, también con la presencia del judaísmo, etc. El cristianismo es fundamentalmente un sistema de vida que tiene como modelo a Jesús de Nazaret, a Cristo, y como fin la salvación, y también promete una vida ultraterrena después de la muerte, etc. Al expandirse esta religión durante los primeros siglos del cristianismo, podemos decir que entra en contacto con la filosofía griega hasta el punto de dar origen a una síntesis de filosofía y cristianismo, la filosofía medieval. En la Edad Media pues está el tema de la fe y la razón, está la teología, está la filosofía y, por ejemplo, se puede hablar de la patrística, que diríamos comprende de los siglos I al V después de Cristo, y el nombre de patrística deriva de pater patris en latín, deriva del pensamiento de los llamados santos padres y representa el conjunto de especulaciones que durante los primeros siglos de la era cristiana realizaron los padres de la Iglesia ante la evidencia de que era necesario usar conceptos filosóficos griegos para comprender la verdad religiosa, la verdad revelada, y de esta manera formular racionalmente sus dogmas y defender su doctrina del constante ataque intelectual de que era objeto por parte de quienes consideraban irracionales sus creencias, las creencias cristianas. Destaca principalmente Agustín de Hipona, San Agustín, que murió en el año 430 y nació en el año 354, y que escribió grandes obras de teología, entre ellas pues, una acerca de la Trinidad, y también pues, otra obra muy importante, las Confesiones, y escribió otros tratados también filosóficos, etcétera, y teológicos. Luego también se puede hablar de la escolástica, que comprende de los siglos XI al XIV aproximadamente. Este término escolástica deriva de la palabra latina scholasticus y se aplicaba a quienes ejercitaban en la enseñanza en las escuelas monacales. Como sistema perduró hasta el siglo XX y generalmente se divide en 3 periodos. Hay que decir también que el método escolástico deriva de la obra de Pedro Abelardo, un gran escolástico, dialéctico, lógico, filósofo y teólogo, Pedro Abelardo, que vivió en el siglo XII
y que en su obra Sic et Non, como decía anteriormente, establece lo que es el método escolástico, que se basa en la afirmación de unas tesis y luego su discusión para llegar a unas conclusiones, etc. Y era un método que utilizaban distintos pensadores escolásticos como Tomás de Aquino y otros. Si hubiera que dividir la escolástica en periodos, podemos decir que se puede diferenciar en 3 periodos. La primera escolástica, que comprende del siglo XI al siglo XII, en esta primera etapa se establecen las bases y el acuerdo total entre fe y razón, se podría decir, con notables influencias de Platón y San Agustín, y destacan teólogos y filósofos de la talla de Anselmo de Canterbury, que creó el argumento ontológico, así llamado por parte de Kant, y también las obras de Pedro Abelardo, Conócete a ti mismo, y otras obras importantes que escribió también. Por otra parte está después la alta escolástica, que comprende desde los siglos XIII al XIV aproximadamente. En esta segunda etapa se elaboran los grandes sistemas teológicos, filosóficos o filosóficos teológicos, como se quiera decir, con influencias de Aristóteles, también de Platón y de otros pensadores, y se considera parcial el acuerdo entre fe y razón. Aquí destacan pensadores de una gran categoría como son San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura y otros. Y luego podremos hablar de un tercer periodo, que es la crisis de la escolástica, que puede situarse en el siglo XIV, sobre todo con las obras, mejor dicho, de Guillermo de Ockham, que destaca por sus principios de teología y también por otras obras de lógica. Además escribió Guillermo de Ockham, este monje franciscano nacido en Inglaterra, en el sur de Inglaterra, pues destaca también por otra obra que es contra el poder tiránico, despótico del Papa. Pero sobre todo pues era un gran teólogo y un gran lógico y filósofo. Y también destaca por su nominalismo. En ese sentido, hay unas principales corrientes filosóficas que son, en la época medieval, serían las relacionadas con la teología. Por ejemplo, Tomás de Aquino desarrolló un pensamiento propio, teológico y filosófico, pero basado en gran parte en las enseñanzas de Aristóteles, aunque con una reelaboración propia y original también. Si pasamos ya a la época moderna, podemos pensar, por ejemplo, en las principales corrientes filosóficas del Renacimiento. Por ejemplo, podemos considerar que el platonismo pues fue desarrollado especialmente por Pico de la Mirandola, que murió joven, envenenado. Pico de la Mirandola nació en 1463 y murió en 1494, vivió apenas 31 años. Y bueno, pues en sus obras pues expresa pensamientos derivados del platonismo, elaborados de forma original, y también pues determinados aspectos de un desarrollo hermético del pensamiento, porque había unas influencias del hermetismo, etc. Luego está el aristotelismo, que está representado en el Renacimiento por Pietro Pomponazzi, que murió en el año 1525 y que plantea pues, una existencia finita y mundana, y también insiste en la función de la virtud, del valor, del buen comportamiento, etc. Además hay que destacar la corriente filosófica del humanismo. El humanismo supone poner al hombre en el centro de la reflexión filosófica, y se pueden destacar ahí distintos pensadores, entre ellos, por ejemplo, quizás el más importante, Erasmo de Rotterdam, que murió en 1536. En relación con el pensamiento utópico, pues podemos pensar, por ejemplo, en la Nueva Sociedad de Tommaso Campanella, que nació en 1568 y murió en 1639. Y es también otro gran pensador. En relación con el humanismo, pues hay que decir que destaca la figura de Erasmo de Rotterdam, que murió en 1536, que considera que el hombre es el centro de reflexión principal de la filosofía. También hay que destacar el pensamiento utópico, con figuras como Tommaso Campanella, pensadores de esa talla, o Tomás Moro con su utopía, que proponía una sociedad ideal de tipo comunista más bien, etc. También hay que destacar el realismo político, que supone el comienzo de la teoría política, con un pensador de la talla de Nicolás Maquiavelo, que escribió El Príncipe y otros escritos políticos que fueron fundamentales para entender el Renacimiento y también supusieron el inicio de la filosofía política. Además hay que destacar la revolución científica, que comenzó con Nicolás Copérnico,
con su descubrimiento del heliocentrismo frente al geocentrismo aristotélico, etc. Podemos decir que en la época moderna, que comienza con el Renacimiento, pues eso supone el inicio de una nueva forma de pensar, antropocéntrica, podemos decir, y hay el giro humanista frente al teocentrismo medieval. El Renacimiento, sin olvidar la religión, sin olvidar a Dios, también convierte al hombre en el centro de sus intereses y se trata de un ser humano más crítico e individualista, sin duda. Junto con el interés por la antigüedad y la cultura griega, durante estos siglos se asiste al surgimiento de un pensamiento original de la época. De esta manera aparecen diferentes corrientes filosóficas con pensadores de gran relevancia dentro de la historia de la filosofía. La cultura se volvió humanista claramente por influencia de los textos de la antigua Grecia, donde el hombre encontró su plena realización en el marco de la naturaleza y de la historia. Hay una gran inquietud también científica y artística y una actitud inquisitiva que investiga y experimenta abriendo camino a las ciencias particulares. Tras el Renacimiento se entra en la época moderna y el principal estímulo externo lo constituyeron las matemáticas y la física, así como los grandes descubrimientos geográficos del Renacimiento. Podemos decir también que el conocimiento humano es el gran protagonista. Existen 4 grandes sistemas, que son el racionalismo, que intenta solucionar problemas referidos al conocimiento humano. Los filósofos de esta ciencia consideran que la razón es más importante que la experiencia y que podemos decir que el conocimiento de la realidad debe ser derivado de ideas o principios evidentes que son innatos. Destacan Descartes, Spinoza y Leibniz como grandes pensadores del racionalismo, especialmente Descartes, que fue el gran creador del racionalismo, con su discurso del método y otras obras, principios de filosofía, meditaciones cartesianas. Por ejemplo, se puede pensar en esta obra de Husserl, que tiene la influencia de Descartes también, etc. En cuanto al empirismo, pues sostiene que la filosofía debe olvidar los delirios de la universalidad y de la razón y centrarse en la base del conocimiento que proviene de la experiencia. El primer gran pensador empirista de la modernidad sería claramente John Locke, con sus ensayos sobre el entendimiento humano, el conocimiento humano, y también pues hay que destacar la teoría contractualista, como la de Thomas Hobbes, y pues en ese sentido luego se pueden destacar otros pensadores como por ejemplo David Hume, que es un gran pensador también empirista, y pues cabe decir que la teoría contractualista, por ejemplo, es una corriente de filosofía del derecho que tuvo su mayor auge y expansión entre los siglos XVII y XVIII. Según sus principales filósofos, que representan y proponen este contractualismo, el hombre en su estado natural sigue sus propios impulsos e intereses al competir con los demás individuos y al poner en peligro la supervivencia de la especie. Por ello los hombres crean un pacto o contrato social en virtud del cual ceden parte de su libertad a un hombre o a una asamblea para que les gobierne. Por otra parte, también hay que destacar en la época moderna el criticismo de Kant, que supone la integración entre razón y experiencia. También hay que destacar las cuestiones del imperativo categórico, tal como lo plantea en la crítica de la razón práctica. También conocer cómo es el saber científico, un tema tratado en la crítica de la razón pura, y también si la metafísica es un saber científico o una tendencia, y es realmente más bien una tendencia humana que un saber científico. En definitiva, la obra epistemológica de Kant es importantísima. Y luego está también el idealismo alemán, que tiene como representante principal a Hegel, quien en su filosofía de la historia revaloriza el Estado frente a la sociedad civil, pero también hay representantes muy importantes del idealismo alemán como son Fichte, que sigue la estela de Kant pero desarrolla pues, un idealismo diferente al kantiano, y Schelling también, que es otro gran filósofo idealista. En ese sentido, luego habría que seguir comentando cuestiones en relación con la época contemporánea. Está, por ejemplo, el positivismo de Augusto Comte, que insiste en la importancia del pensamiento científico, el marxismo, que es una filosofía materialista, el vitalismo de Nietzsche, por ejemplo, que pues, reafirma el valor de la vida y de lo irracional frente a la racionalidad de la ciencia y de los fenómenos físico-químicos. Incluso Nietzsche dice que Dios ha muerto, etc. También hay que destacar el existencialismo en el siglo XIX, cuando surgió sobre todo con Søren Kierkegaard, con su giro individualista, en contraposición con Hegel, que es un pensamiento idealista muy abstracto, y pues hay otros autores que también siguen el existencialismo.
de alguna forma, como es Jean-Paul Sartre o como es Martin Heidegger, como es también el existencialista francés Albert Camus, etc. También en el siglo ya XX se desarrolló la filosofía analítica con Wittgenstein, Bertrand Russell, Moore, etc. El neopositivismo pues, no acepta, por ejemplo, la metafísica en el siglo XX en la convicción de que no hay más conocimiento auténtico que el que proponen las ciencias empíricas o experimentales. Su principal pensador es Rudolf Carnap. Luego está la Escuela de Frankfurt, que propone una reflexión crítica sobre la sociedad postindustrial y también una reelaboración del concepto de razón, negando el valor de la instrumentalización de la vida humana e insistiendo en el valor de la libertad humana y de una justicia social, etc., con pensadores de la talla de Max Horkheimer, Adorno, Herbert Marcuse y Jürgen Habermas. Posteriormente está el posmodernismo, desarrollado por Pierre Aldo Robati, por Lyotard, por Gilles Deleuze y por Jacques Derrida, con su deconstrucción, por ejemplo, su filosofía de la deconstrucción. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.